Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo de siempre, Willy Richard Flores Manzano, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Moquegua. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que abarca dos especialidades y que nosotros los contadores tenemos que dominar. Me refiero a la especialidad de contabilidad y a la especialidad de tributación. De allí el nombre del presente video denominado Incidencia de la depreciación tributaria sobre la depreciación contable, es decir, las NIP versus las normas tributarias. Todas las empresas en el Perú constituidas bajo la Ley General de Sociedades, bajo la ley de la CIRL o constituidas bajo cualquier régimen tributario u otros, deben de desarrollar su información financiera bajo normas internacionales de información financiera. Asimismo, todas estas empresas poseen sus inversiones activos fijos, y si estamos hablando de activos fijos estamos hablando pues de depreciación contable y de depreciación tributaria. De allí la pregunta que hice: ¿será lo mismo depreciación contable que depreciación tributaria? Definitivamente la respuesta es no, porque la depreciación contable está basada o va a ser tratada bajo normas internacionales de información financiera, específicamente hablando de la norma internacional de contabilidad número 16, propiedades, planta de equipo, y por el otro lado, desde la perspectiva tributaria o legislación tributaria, la ley del impuesto a la renta a través del artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Entonces, definitivamente no es lo mismo. Vamos a ver cómo vendría a ser el tratamiento de la depreciación a través de la perspectiva contable. Párrafo 62. ¿Qué nos dice? Métodos de depreciación. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. Resumiendo, este estándar, a través del párrafo 62, nos propone tres métodos que vamos a poder utilizar. Y, asimismo, este párrafo 62 nos dice que el método de depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. De allí se desprende una fórmula de depreciación anual lineal es igual al importe depreciable entre vida útil, entendiendo que el importe depreciable es el costo menos el valor residual, y la vida útil pues es el periodo en el cual un activo fijo va a ser utilizado. Método de depreciación decreciente. En función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. Y se desprende esta fórmula. Depreciación anual es igual periodo de depreciación invertido entre suma de vida útil por importe depreciable. Ya sabemos que el importe depreciable es costo menos valor residual. ¿Pero qué es el periodo de depreciación invertido? Nos vamos a Excel. Al año 1, imaginemos que este activo fijo ha sido adquirido en 2014 y tiene una duración de 6 años, ¿no? 2014 al 2019. El año 1, el 2014 viene a ser año 1, 2015 año 2, y así hasta el 2019 que viene a ser el sexto año. Dice periodo de depreciación invertido. Entonces el invertido vendría a ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. El número sería 6. Asimismo, me dice suma de vida útil. Pues tengo que sumar los valores que yo he asignado desde el año 1 hasta el año 6. Total, 21. Y a ese resultado, a ese factor, tengo que multiplicarlo por el importe depreciable. Siguiente método, párrafo 62, unidades de producción. Dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. De lo que se desprende la siguiente fórmula, vamos a hallar primero la depreciación por unidad y luego la depreciación anual. Depreciación por unidad es igual a importe depreciable entre capacidad de producción. El importe depreciable ya sabemos que es costo menos valor residual, y la capacidad de producción viene a ser cuánto me va a producir. En el caso de una unidad vehicular se calcula que puede ser 200.000 kilómetros. Una vez obtenida la depreciación por unidad, vamos allá a la depreciación anual, y la depreciación anual se calcula la producción anual por la depreciación por unidad. En este caso, si en un año el vehículo me puede generar 35.000 kilómetros, entonces tendremos que multiplicar 35.000 por la depreciación por unidad. ¿Y así? Nos vamos a ir ahora a Excel y vamos a
hacer un caso práctico. Imaginemos que tenemos un vehículo que costó 63.000 soles y un valor residual de 3.000, entendiendo que el valor residual es aquel valor que le vamos a asignar a un activo fijo una vez concluido su vida útil, es decir, a cuánto yo lo voy a poder vender una vez concluido el activo fijo. En este caso, pasado los 6 años lo voy a poder vender a 3.000 soles. Y la vida útil vamos a poner 6 años para no hacerla muy larga. La capacidad de producción de este vehículo van a ser 200.000 kilómetros y de un ejercicio 35.000 kilómetros. Dijimos que había 3 métodos de depreciación desde el punto de vista contable. Recordamos lineal, saldos decrecientes y unidades de producción. Método lineal va a estar establecida por el importe depreciable entre vida útil. Ya sabemos que el importe depreciable es el costo menos el valor residual y la vida útil pues son 6 años. De lo que obtenemos un resultado, una depreciación anual lineal de 10.000 soles. ¿Cómo se calcula la depreciación tributaria? Volvemos a las diapositivas y vamos a ver la teoría desde la perspectiva tributaria. Artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Depreciación. Inciso A. De conformidad con el artículo 39 de la ley, los edificios y construcciones solo serán depreciados mediante el método de línea recta a razón del 5% anual. B. Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla. Y en la siguiente tabla tenemos pues los porcentajes, ¿no? Ganado de trabajo y reproducción 25%, vehículos de transporte terrestre excepto ferrocarriles, hornos, etc. 20%, maquinaria y equipo utilizado por las actividades mineras, petroleras y de construcción excepto muebles 20%, equipo de procesamiento de datos 25%, maquinaria y equipo adquiridos a partir del 1 de enero del 91 10%, otros bienes del activo 20%. Recordemos, vehículos de transporte terrestre 20%, es lo que vamos a utilizar. ¿Qué más nos dice el artículo 22? La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla por cada unidad del activo fijo sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. Y asimismo nos manifiesta que en ningún caso se va a admitir la rectificación de la depreciación contabilizada en el ejercicio que corresponda una vez cerrado este. En conclusión, ¿qué nos dice el artículo 22? Cuando se trate de edificios y otras construcciones, se tiene que depreciar bajo el método de línea recta a razón del 5%, el resto de activos fijos según los porcentajes que hemos visto. Vamos a seleccionar, en este caso, unidades de transporte y automáticamente va a salir el 20%. Depreciación anual tributaria viene a ser costo, que es 63.000 por el porcentaje de depreciación que es 20%. 63.000 por 20% tiene una depreciación anual tributaria de 12.600. Para hacerles una aclaración, desde el punto de vista contable, el valor residual es aceptado, tal como nos lo señala el estándar internacional número 16, pero desde la perspectiva tributaria no. Para la ley del impuesto a la renta no existe valor residual. Esa consideración a tenerla en cuenta. Entonces, de esto tenemos dos depreciaciones, una contable de 10.000 y una tributaria de 12.600. Vamos a arrastrar esos montos para tener un resumen. Y en el caso de la base contable, el costo es 63.000, la depreciación es 10.000. Por el otro lado, la base tributaria, el costo es 63.000 y una depreciación de 2.600. Sigamos, esto vendría a ser método lineal. Sigamos con el segundo método, método de saldos decrecientes. ¿Qué nos dice el método de saldos decrecientes? Depreciación anual de saldos decrecientes es igual al periodo de depreciación invertido entre suma de vida útil. Como hemos visto, periodo de depreciación invertido en el caso de un vehículo, el periodo de depreciación vendría a ser 6. Y la suma de vida útil, como hemos visto, la suma viene a ser 21. De ello, se obtiene un factor de depreciación de 0.29 y el importe que va a tener que ser multiplicado por el importe depreciable, y el importe depreciable es costo menos valor residual, obteniendo una depreciación anual de saldos decrecientes de 17.142.86. La depreciación tributaria se mantiene como tal. Entonces, aquí vamos a seleccionar saldos decrecientes, el costo es 63.000, la depreciación 17.142.86, desde la perspectiva tributaria 63.000, la depreciación 2.600. Seguimos. Depreciación por el método de unidades de producción.
¿Qué nos dice? La de depreciación por unidad va a ser igual al importe depreciable entre capacidad de producción. El importe depreciable sabemos que es costo menos valor residual, y la capacidad de producción, cuánto nos va a producir en kilómetros la unidad vehicular. En este caso es 200.000. 60.000 entre 200.000, vamos a obtener una depreciación por unidad de 0.30, y al multiplicarlo por la producción anual, que es 35.000, vamos a obtener la depreciación anual de unidades producidas de 10.500. Entonces esto es lo que vamos a trasladar. Tenemos costo 32.000, la depreciación 10.500, desde la perspectiva tributaria el costo 63.000 y la depreciación 12.600. Tenemos un resumen entre la base contable y la base tributaria. Cuando la base contable es diferente a la base tributaria, me va a generar una diferencia temporaria, pero desde la perspectiva contable. Y desde la perspectiva tributaria me va a generar una diferencia temporal o una diferencia permanente. Nuevamente, la diferencia que hay entre la base contable y la base tributaria me genera desde la perspectiva contable una diferencia temporaria, y como consecuencia un impuesto a la renta diferido, que puede ser un activo o un pasivo tributario diferido. En el caso de la depreciación lineal tenemos una depreciación de 10.000 soles, y en el caso de la depreciación tributaria 12.600. Cuando la base contable es menor que la base tributaria, me genera una diferencia temporaria negativa, como consecuencia un pasivo tributario diferido o un pasivo por impuesto diferido. ¿Cómo se contabiliza? De la siguiente forma: 88.2 a la 49.12, en este caso por 767. Segundo método de depreciación, saldos decrecientes. Tenemos una depreciación de 17.142.86 y una depreciación tributaria, que viene a ser la misma, 12.600. Cuando la depreciación de la base contable es mayor que la depreciación de base tributaria, me genera una diferencia temporaria positiva y como consecuencia un activo tributario diferido. Y el activo tributario diferido se contabiliza 37.12 al 88.2 por el valor de, en este caso, 1.340.14. Tercer método de depreciación, unidades producidas. Tenemos una depreciación de 10.500 desde la perspectiva contable y una depreciación tributaria de 12.600. En este caso, la depreciación contable es menor que la tributaria, me va a generar una diferencia temporaria negativa y como consecuencia un pasivo tributario diferido. La contabilización sería igual que el primer caso de la depreciación lineal, es decir, 88.2 a la 49.12 por 619.50. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Es decir, vamos a ver y ayudarnos de algunos archivos de Excel con macros para poder observar cuál es el comportamiento de la depreciación lineal de saldos decrecientes y unidades producidas. Nos vamos a una hoja en blanco, pulsamos Ctrl+Shift+I y nos va a generar un formato que contiene la depreciación lineal. El activo fijo, unidad vehicular. El costo, 63.000 soles, el valor residual, 3.000. La fecha de adquisición vamos a suponer que es el 1 de enero del 2018 y una vida útil de 6 años. Como pueden observar, tenemos los 6 años desde el 2018 hasta el 2023, una vida útil de 6 años, un importe depreciable de 60.000, que no es otra cosa el costo menos el valor residual, y una depreciación anual, como es lineal, va a ser constante, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 durante los 6 años. Y este valor es el mismo que hemos hallado anteriormente, 10.000. ¿Cómo sería la depreciación tributaria? La depreciación tributaria es sobre el costo por el 20%. Y son 5 años. 12.600. La diferencia, en este caso, de depreciación contable versus depreciación tributaria va a estar dado de la siguiente forma: 12.600. Y un impuesto a la renta diferido, en este caso pasivo, de 767. Si observamos lo que hemos hecho, de la misma forma tenemos 10.000, 12.600, una diferencia temporaria de 2.600 y un impuesto a la renta diferido de 767. Esto sería el comportamiento de la depreciación contable y de la depreciación tributaria. Al final vamos a obtener
La depreciación anual tributaria es 63.000 y una diferencia de 3.000. ¿Por qué? Porque esto es el valor residual y un impuesto a la renta diferido de 885, que al momento de vender y enajenar el activo fijo, esta diferencia va a desaparecer. ¿Cómo sería saldo decrecientes? Control Shift S y me va a generar un formato que me va a permitir exponer la depreciación de saldos decrecientes. Nuevamente, unidad vehicular. La marca no interesa, el costo sí, 63.000 soles, un valor residual de 3.000, la vida útil de 6. Como pueden observar, tenemos del 1 al 6, que viene a representar el año 1, 2018, el año 2, 2019 y así hasta el año 6. El periodo de depreciación invertido, que empieza en 6, el mayor peso está en el primer año, luego en el segundo, hasta llegar a 1. Luego la suma de la vida útil. Si ustedes suman 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, les va a dar 21. Y el factor de depreciación no es otra cosa que la división que hay entre el periodo de depreciación entre la suma de la vida útil, dándome el factor de depreciación que debe ser multiplicado por el importe depreciable, y el importe depreciable nuevamente es el costo menos el valor residual. Vamos a obtener una depreciación anual de 17.142.86 y un valor neto de 42.857.14. ¿Cómo sería la depreciación tributaria? Sería igual que el caso anterior, 12.600. Depreciación 5 años, y la diferencia entre depreciación anual versus depreciación tributaria, vamos a obtener las siguientes diferencias. Y como consecuencia dijimos la tasa porcentual del 29.5%. La depreciación anual es 17.142.86, pero desde la perspectiva contable, y una depreciación tributaria de 12.600. Y si vamos al caso que hemos desarrollado anteriormente por un año, también tenemos los mismos montos, 1.340.14. Al final, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una depreciación anual de 60.000, porque recuerden que hay un valor residual de 3.000, una depreciación tributaria por el total 63.000 y una diferencia de 3.000 y un impuesto a la renta diferido pasivo. Se va a revertir estos montos cuando se venda el activo fijo. ¿Cómo sería el otro método de unidades producidas? Tenemos este cuadro que nos va a permitir entender: unidad vehicular, costo de adquisición 63.000 soles, un valor residual de 3.000, fecha de adquisición dijimos 1 de enero del 2018, una vida útil de 6 años. Necesitamos la capacidad de producción. Como es una unidad vehicular, tenemos 200.000 kilómetros que va a desarrollar durante su vida útil, que son 6 años, y una depreciación del 20%. Desde la perspectiva tributaria, lo que nos está faltando es la producción anual, y esto sí lo vamos a ingresar en forma manual. El primer año 35.000, segundo año 35.000, tercer año 35.000, cuarto año 34.000, quinto año 33.000 y por último 33.000. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 205.000. Hemos excedido, por lo tanto vamos a tener que bajar 33.000, 32.000 y ahora 200.000. Tenemos la producción anual. ¿Qué observamos? Observamos que la depreciación anual por unidades producidas es de 10.500 y la depreciación tributaria 12.000. Si vamos a lo que hemos desarrollado, tenemos lo mismo, 10.500 y 12.600. Una diferencia de 1.500, en este caso es una diferencia temporaria negativa y como consecuencia un pasivo tributario diferido, porque la depreciación se hace por el costo. Por el costo. Entonces vamos a obtener una depreciación de 12.600. Ahora sí está bien. Vamos a obtener una diferencia de 3.000 pendiente y un impuesto a la renta diferido de 885, al igual que los otros dos casos anteriores, que esto va a desaparecer cuando se enajene o se vende el activo fijo. El hecho de incidir la depreciación tributaria sobre la depreciación contable
va a cambiarme pues el impuesto a la renta corriente. Imaginemos que esta empresa tiene una ganancia contable de 10.000. El primer caso me dice que la diferencia temporaria es de 2.600 y una diferencia temporaria negativa me va a generar un pasivo tributario diferido, como hemos visto, y si es un pasivo tributario diferido se tiene que deducir 2.600. Cuando se genera por primera vez un pasivo tributario diferido, se deduce. Cuando se genera por primera vez un activo tributario diferido, se adiciona. Y cuando se empieza a revertir, cuando empieza la etapa de reversión, el activo tributario diferido pasa a ser deducido, y en el caso del pasivo tributario diferido, cuando empieza la etapa de reversión, pasa a adicionarse. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Entonces, esto es cuando hay diferencia temporaria. ¿Qué pasa si yo borro la diferencia temporaria? Tendría que pagar un impuesto a la renta de 29.500, y si yo le adiciono o le deduzco, perdón, los 2.600, voy a pagar menos impuesto. Vamos con el segundo método. Tengo una diferencia temporaria de saldos decrecientes versus depreciación tributaria de 4.542.86. Como es una diferencia temporaria positiva, me va a generar un activo tributario diferido y como consecuencia tengo que adicionar 4.542. ¿Qué tipo de diferencia? Ya dijimos que es una diferencia temporaria y un impuesto a la renta diferida de 1.340.14. ¿Esto qué hace? Si no tuviese diferencias temporarias, yo tendría que haber pagado un impuesto a la renta anual de corriente por 29.500. Como hemos adicionado una depreciación de saldos decrecientes de 4.542.86, mi impuesto a la renta corriente va a subir a 30.840.14. Vamos con el tercer caso. El tercer método es unidades producidas. Tengo una diferencia temporaria de 2.100, pero es negativa, como consecuencia me genera un pasivo tributario diferido de 619. Ojo, la diferencia temporaria es 2.100, por lo tanto tengo que deducir 2.100 y me va a generar menos impuesto a la renta corriente. Como esto es una diferencia temporaria, la diferencia es de 2.100, me va a generar un impuesto a la renta diferido pasivo de 619.50. Como pueden ver, sí es cierto que la depreciación tributaria incide en la depreciación contable y como consecuencia va a cambiar pues mi impuesto a la renta corriente. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.